Queridos amigos, un gusto enorme, como siempre, tener a un invitado de lujo, Marco Antonio Martínez Bravo, del canal Desde mi humilde punto de vista, hoy día 26 de febrero del 2020. Bienvenido, querido Marco Antonio, a este tu canal, como siempre, eres muy bienvenido. Gracias, mi querido Wilmer. Ya te digo que ya se me hizo costumbre el participar contigo o que tú participes conmigo. Un cordial saludo a todos tus suscriptores. Que mi Padre Dios los colme de bendiciones. Y arrancamos, mi querido Wilmer. Dime en qué puedo serte útil el día de hoy. Bueno, es un tema que hemos venido tratando, Marco Antonio, tú y yo, en varias conversaciones, como por ejemplo, es en el marco de ese proyecto tan precioso que tú tienes de hacer un hogar para los ancianos, pensamos que sería maravilloso poder incorporar también rehabilitación de jóvenes con problemas de la adicción. Y el día de hoy el presidente de la mañanera habló de ese tema justamente, y me gustaría que para empezar el programa escuchemos las palabras del presidente. No todo, no va a pasar toda la mañanera, evidentemente, pero un pequeño extracto. Claro que sí, escuchamos. El consumo. Porque si esto no lo logramos, va a ser difícil o se nos va a complicar más el garantizar la paz y la tranquilidad. Nada más para que se tenga un dato. El 60% de los que pierden la vida diariamente, 60% de los asesinados en enfrentamientos, se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga. Por eso, estos crímenes tan despiadados que generan tanta tristeza. Entonces, necesitamos dejar en claro que las drogas, sobre todo las drogas de la actualidad, las drogas químicas, destruyen, y que no es cierto eso que se ve en la televisión, en las series. Aclaro, vamos a ser respetuosos de la libre manifestación de las ideas. No va a haber censura, pero ese es un mundo idílico que no tiene que ver con la realidad. El mundo de las residencias, de las muchachas, de los muchachos guapos, de la ropa de marca, de los que se dedican a la delincuencia, de los carros de lujo. Eso no existe. Lo cierto es que el que está metido en esos ilícitos vive a salto de mata, y eso no es vida. Pero todavía lo peor es el sufrimiento que producen las drogas. Sufrimiento para quien las consume, porque se está destruyendo. Y el sufrimiento para otros que son víctimas de el consumo de las drogas, y el sufrimiento de las familias, el sufrimiento de las madres, de los padres, pero sobre todo de las madres, de las mamás que no encuentran a sus hijos, las mamás que sufren porque ya los hijos cayeron en la drogadicción, las mamás que tienen hijos
en las cárceles, las mamás que pierden a sus hijos porque son asesinados. Y todo esto porque se optó por el consumo de las drogas. Entonces podemos decir ahora de que si hay atención a los jóvenes, porque hay opciones para que puedan trabajar, para que se puedan formar, para que puedan estudiar, para que puedan ser felices sin las drogas, pues llega el momento de mostrar aún con toda la crudeza lo que dañan las drogas, de qué están hechas las drogas. ¿Qué te parece, mi querido Marco Antonio? Me tiene toda la razón y la verdad es que yo ya lo he mencionado en muchas ocasiones. Las drogas te producen un estado de ánimo 100% ficticio, no es real y aparenta provocar diversión, pero es una diversión que dura unos cuantos minutos, no es de horas siquiera. Y la desgracia que se tiene es que se confunde la diversión con la felicidad. Definitivamente la felicidad no se puede encontrar cuando se es esclavo de una adicción. Eso es definitivo. Ahora, los pequeños ratos de alegría, de diversión, son muy cortos. Realmente son más largos los estados de angustia, de desesperación que se tienen. Y la verdad es que yo lo he dicho que por desgracia, como las drogas actúan a nivel neuronas, las neuronas cambian de forma de ver la realidad. Y entonces pasa lo siguiente, en ocasiones tú estás sufriendo, pero tú estás pensando en los ratos en los que te divertías y crees que te estás divirtiendo cuando en realidad estás en un estado de angustia tremendo. Yo he visto jóvenes que estando bajo los efectos de la droga, están angustiados y están con una paranoia tremenda, se asoman a la ventana cada rato. De hecho, me tocó ver uno que hasta despegó la alfombra pensando que iban a llegar de abajo del piso, que iban a llegar por él. Y él pensaba que se estaba divirtiendo por ese estado de falsedad en el que se vive. Es un estado terrible, horrible. Y la verdad es que yo también al platicar con jóvenes, porque sí te he comentado que he trabajado mucho tiempo en centros de rehabilitación y platicando con ellos, ellos te dicen que ellos siempre desean el liberarse de esas garras, pero algo los engancha, algo que es más fuerte que la fuerza de voluntad. Y siempre creen, bueno, ahora sí ya mañana las dejo, yo ahora sí ya mañana, yo ahora sí ya la semana que entra. Y lo van postergando, postergando, postergando. Y mientras no se deciden a acudir o a recurrir a un lugar a donde realmente les den una terapia adecuada, es imposible dejarlos por fuerza de voluntad propia, aunque sí se han llegado a dar casos. Pero es muy difícil que esto suceda. ¿Y qué te parece, Marco Antonio, que muestre el presidente públicamente ahí en el Zócalo, no solamente esos laboratorios, esas cocinas donde se fabrican esas drogas sintéticas, sino además los materiales con los que se hacen esas drogas, para que todo el mundo pueda ver lo terriblemente dañino que son esas sustancias para el organismo humano? Mira, no sé si en esta parte, permíteme, perdona, vamos a ver Claro, si lo escuchamos al presidente. Porque estos son temas que no se conocen, eran temas tabú, era una especie de complicidad colectiva, el no hablar de este tema, de no informar sobre este tema. Entonces vamos a comenzar
con una campaña directa sobre lo que realmente significa este submundo de sacrificios, de dolor, esta amarga realidad. Entonces les vamos a mostrar un primer mensaje que va a empezar a salir. Las drogas sintéticas se producen en laboratorios clandestinos, que se acondicionan en espacios abiertos o cerrados, localizados en áreas urbanas o rurales. En el proceso de producción, se emplean sustancias químicas, reactores para síntesis orgánica, gas LP, quemadores y centrifugadoras, entre otros materiales. Para la producción de este tipo de drogas, interviene una persona conocida como fabricante, cocinero, el cual se encarga de mezclar, calentar, destilar, secar, colar y limpiar las sustancias químicas hasta la obtención de la droga. En su proceso de elaboración, son empleados más de 30 productos químicos, los cuales tienen fines industriales y de ser consumidos por el ser humano, provocan serios problemas a la salud. Como ejemplo citaremos algunos de ellos. Ácido fenilacético. Su exposición provoca alergias, insuficiencia renal, aterosclerosis y problemas cardiovasculares. 1-fenil-2-propanona. Causa hemorragias cerebrales, discapacidad, parálisis y cambios de conducta. Metilamina. Provoca irritación, daños en la piel e incluso envenenamiento. Efedrina. Ocasiona desde irritación en ojos y piel hasta crisis emocionales intensas y el suicidio. Acetona. Provoca envenenamiento e intoxicación severa. Ácido clorhídrico. Ocasiona quemaduras, intoxicaciones, asfixias, edema pulmonar y la muerte. Sosa cáustica. Ocasiona dolores de cabeza intensos y cuando es ingerido accidentalmente, provoca la muerte. Ácido tartárico. Genera erosión gradual del esmalte de los dientes, gastritis y úlceras, así como daños severos al sistema digestivo. Formol. Su inhalación provoca la muerte, cuadros alérgicos, irritación, dermatitis, descamación del cuero cabelludo e intensos dolores de cabeza. Aluminio. Causa daño al sistema nervioso central, provocando demencia y Alzheimer. Las drogas sintéticas son altamente tóxicas para la salud, con efectos siguientes: pérdida de peso, problemas dentales, comezón intensa, ansiedad, cambios en la estructura del cerebro, comportamiento violento, paranoia, insomnio, alteración del juicio y generación de conductas delictivas, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, alergias y cáncer, así como alteraciones del ritmo cardíaco, presión arterial, temperatura corporal, apetito y la muerte. En la actual administración, se han localizado 37 laboratorios clandestinos, principalmente en los estados de Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Gobierno de México. ¿Qué te parece, mi querido Marco Antonio? Terrible, Wilmer, terrible. Por desgracia, ahora sí que yo conozco demasiado de este tema. Y es por desgracia porque existe. Yo preferiría desconocerle que no existiera. Y sí, definitivamente tiene razón el presidente por la cosa de que se usa hasta veneno para ratas para cocinar este tipo de sustancias. De hecho, estas son las drogas químicas, porque hay unas que son naturales que obviamente sí causan daño, pero no tanto como las nuevas drogas que existen. Mira, yo cuando estaba yo joven, se oía hablar mucho del ácido lisérgico, el LSD. Ya afortunadamente ya pasó de moda, ya no se consigue, ya no se usa, pero el LSD dejó a muchos jóvenes, los dejó en el viaje. ¿Qué es lo que esté pasando por la cabeza de ellos? ¿Quién sabe? Porque actúan como si fueran zombies. Ya nunca más volvieron a ser los mismos. Entonces, y ya se prohibió o ya se retiró del mercado esta droga. Que yo sepa, bueno, ya no he oído hablar de ella,
desde hace muchísimos años. Lo mismo que pasa ahora con la ¿cómo se llama la nueva droga? Efedrina, Efedrina y la otra, fentanilo. el fentanilo. Que el fentanilo se han hecho estudios y es altamente mortal. Con tantitito que se te pase la dosis, produce ataques epilépticos y produce la muerte. Y lo malo está en que los jóvenes, en ocasiones, al no saber lo que pueden provocar estas drogas, es por lo que se aventuran a probarlas. Por eso lo que está haciendo ahorita Andrés Manuel, de que quiere montar una exposición, sería sensacional, pero no nada más de los laboratorios, sino también se debería de apoyar con documentales a donde pasen casos reales de gente que está en el hospital, de gente que por desgracia ha terminado hasta en centros psiquiátricos, y ya no saben ni quién son ellos. Ahora, ¿cuántos casos más es que por conseguir unos centavos para comprarse su dosis, se aventuran a conductas delictivas? Me refiero yo a robos y asaltos. Y obviamente el crimen organizado tiene un semillero de delincuentes en todos los adictos. De los adictos a los que le ven un poquito más de capacidad como para usarlos, los usan. Y estos jóvenes se prestan a pertenecer a estos grupos a cambio únicamente de cualquier cosa de comida y droga. O sea que realmente se convierten en esclavos y esclavos del mal, porque está ahí nada más a disposición del crimen organizado para cuando ellos le dicen, ¿sabes qué? Que quiero que vayan a tal lado y que organicen una balacera, sin importarles si hay muertos. Ya están carentes completamente de todos los sentimientos nobles que se supone que todos los seres humanos nacemos con esos buenos sentimientos. No hay un ser humano que al nacer sea una mala persona. Esto se va adquiriendo con el tiempo y por desgracia, las drogas lo precipitan en una forma muy violenta y están desbaratando las sociedades, es definitivo. Porque también, como mencionó el presidente ahorita, no es tanto lo que sufre el adicto, lo que hace sufrir a los papás, a la mamá, a los hermanos, a los tíos, porque créeme que es un sufrimiento tremendo para las madres. Así es de que... Sí, la verdad que yo me alegro mucho que realmente se está trabajando en México para solucionar esto y que ya se tenga una fecha, me parece que es mayo, cuando se va a organizar ahí en el Zócalo una gran exposición con objetos reales de todo el proceso de fabricación, esto para que la gente pueda ver la realidad. Y yo creo que van a haber también algunas zonas donde se pueden pasar vídeos mostrando los efectos reales de estas sustancias en los consumidores. Yo celebro muchísimo que se muestre esto al público y ojalá, Marco Antonio, que los cineastas, las productoras de películas empiecen a producir vídeos de historias donde se muestre la realidad del problema. Así es, porque ahorita tú has visto las narcoseries y a los narcotraficantes los presentan como si fueran héroes. Y a la gente que sale en sus fiestas enviciándose ahí, consumiendo drogas, las presentan como si estuvieran en una fiesta muy divertida y que están gozando la vida, que son felices. Y esto no es cierto. No sucede así en la realidad. Probablemente a lo mejor hagan una fiesta donde nada más haya consumo, a lo mejor de alcohol y a lo mejor de la hierba que se produce allí en el Perú y en Bolivia. Creo que no podemos mencionar los nombres. Entonces, este polvo que yo sepa, en un principio, no traía los graves problemas que traen ahora las drogas sintéticas.
que estas sí son terribles, porque destruyen las neuronas. Mira, una neurona se comunica con otra, no están conectadas, están muy cerquita. Y en ese espacio que hay entre neurona y neurona, hay un líquido. En este líquido es a donde actúan las drogas. Cambian el... ¡Vale! Perdón, creo que se cayó mi teléfono. No Pero ya pasa lo volví a colocar. Creo que cambian la composición química de este líquido que va entre neurona y neurona, y es por lo que alteran tanto el sistema nervioso, por lo que sienten ellos que lo que están viviendo, que es un sueño, o sea, es una cosa que es completamente irreal, pero estando bajo los efectos de la droga, ellos lo ven como si fuera real. Y siempre quieren permanecer en ese estado para estar viviendo una fuera de la realidad. muy, muy complejo el tema, Marco Antonio. Me alegra mucho haberlo tratado contigo y sobre todo me alegra muchísimo que en México se estén dando pasos realmente, realmente importantes para, no te digo acabar con ese problema ahora porque esto es imposible, pero por lo menos ya empezar a abordarlo de manera seria, de manera responsable desde el gobierno. Ahora, no nos Pero, olvidemos... mira, yo siento lo siguiente, que la única forma posible que existe en el mundo entero de acabar con el narcotráfico es legalizando el comercio de las drogas. Eso es indiscutible. Pero no pueden legalizar el comercio de las drogas si no existe una cultura anticonsumo de drogas. O sea, primero hay que crear la cultura anticonsumo de drogas, poner las suficientes centros de rehabilitación para los que ya están consumiendo drogas, tengan la oportunidad de rehacer sus vidas y después ya se podrá legalizar, porque mientras esto no suceda, ahora sí que sería tanto como darles gasolina y cerillos a niños chiquitos para que jugaran con ella, ¿no? Se van a terminar quemando. Entonces, primero tienen que saber qué problemas son los que traen al organismo, los problemas que traen a la sociedad. Y una vez que ya tengan ellos una educación que sea anticonsumo de drogas, pues si la venden, pues ¿qué te importa? No la vas a comprar. No te va a dar curiosidad saber a qué sabe, porque ya sabes los efectos que ocasiona, los problemas que puede traer. Es un tema muy delicado, Marco Antonio, y cada sociedad la aborda de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en Holanda, el consumo de la marihuana es legal. En Estados Unidos, en algunos estados también. Ahora, que yo sepa, en ningún estado es legal el consumo de las drogas duras, de estas fentanilo, de estas que realmente destruyen a la humanidad, ¿no? No se puede hacer legal eso. Eso, Definitivamente no se puede hacer legal eso. claro, o sea, hay algunas sustancias que quizás sea conveniente dialogar en la sociedad, pero hay otras que definitivamente nunca deberían ser legales, pues, ¿no? No deberían ni de existir. Mira, no las pueden legalizar porque es tanto como poner espadas de verdad en las jugueterías para la venta de como juguetes para los niños. A eso equivaldría el legalizar este tipo de drogas. O imagínate que en las jugueterías vendan pistolas de verdad para que jueguen a los balazos los niños. O sea, eso no puede suceder. Claro. Nunca. Entonces, definitivamente nunca se deben no se deberían ni de producir este tipo de sustancias por conciencia, porque obviamente que los que las producen tienen que ser ingenieros químicos. No pueden ser, no sé, barrenderos no, ¿por qué voy a hablar mal de los barrenderos? Es una profesión muy digna, además. No me refiero a que no pueden ser gentes ignorantes. Son gentes que ya hicieron una primaria, una secundaria, un bachillerato y una carrera profesional y que por unos cuantos centavos se dediquen a producir veneno para consumo humano, se me hace muy
muy deshumano, definitivamente. El ser humano es el más inhumano que existe de todos los animales. Bueno, algunos países han puesto mano dura y está castigado con pena de muerte dedicarse al tráfico de esas sustancias, ¿eh? Pues se debería de hacer a nivel mundial esto, sobre todo ese tipo de sustancias. Porque no es aceptable, definitivamente. O sea, no encuentro las palabras con las que se pueda definir este tipo de situación, pero no puede ser aceptable para nadie. Bueno, ¿qué estas gentes, me pregunto yo, no tienen mamá, no tienen papá, no tienen hijos, no tienen nietos? Mira, yo siempre que hablo de las adicciones, me viene a la memoria el expresidente don Gustavo Díaz Ordaz, que yo lo conocí muy de cerca. Y él, cuando Estados Unidos le recriminó la cosa de que México es el trampolín para las drogas para Estados Unidos, Díaz Ordaz les contestó, pues nosotros seremos el trampolín, pero ustedes son la alberca. Porque libremente Díaz Ordaz aceptó el paso de sustancias ilícitas por toda la República Mexicana. De hecho, le dio concesión hasta a su amante, que en aquella época la amante de Díaz Ordaz era Irma Serrano, y ella tenía la concesión, la libertad de poder pasar estas sustancias y llevarlas hasta Estados Unidos, y de hecho también vendía aquí en México ella. Díaz Ordaz nunca se imaginó que un hijo de él lo iba a golpear estando bajo los efectos de la droga, y que ese mismo hijo iba a morir de una sobredosis. ¿Piensan que son inmunes? Nadie es inmune, Wilmer. Sí, sí, Lo único que definitivamente. puede inmunizar a los jóvenes es la educación. Es lo único. Hay todo un tema ahí por desarrollar, Marco Antonio. Mira, volviendo al tema de mayo, yo quería comentarte, porque yo tengo pendiente mi viaje a México, ya lo sabes, yo no he descartado ni he anulado mi viaje a México, simplemente lo he postergado. Para aquellas personas que se preguntan qué pasó con el viaje de Wilmer, Wilmer ha postergado su viaje a México porque ahora... Déjate de eso, Wilmer. Un suscriptor mío, bueno, te mandó decir todas las groserías que se sabe porque nos dejaste plantados, nos viste la cara. ¿Cómo es posible que si ya habías dicho que ibas a venir, ahora salgas con que siempre no? Por más, pues yo hoy traté de decirle la realidad como es, que en primer lugar eres peruano, y en segundo lugar, en estos momentos, creo yo que tú serías más útil en el Perú que en México, eso es definitivo. Y la cosa de que, pues vas a venir, porque a ti te interesa venir, y a nosotros los mexicanos nos interesa que una persona como tú venga, porque la verdad es que has apoyado mucho a la Cuarta Transformación, y sí mereces estar un día en la mañana, eso es definitivo. Y hablo en singular, tú, Wilmer, tú, porque definitivamente tú has hecho muchísimos más méritos que yo. Eso es definitivo. Bueno, Me encantaría, yo sé que voy a ir contigo, pero el que ha hecho los méritos eres tú, ¿eh? bueno, Marco Antonio, yo te agradezco tus palabras de aliento, pero mira, a veces la vida nos enseña que debemos ser pacientes, a veces. Entonces, yo no he planificado todo esto de irme a Perú, se presentó así de la noche a la mañana, de pronto Ricardo Belmont lanza la candidatura, hay que crear el partido, entonces, evidentemente lo que yo no puedo hacer es estar hablando maravillas de la Cuarta Gran Transformación de México, y cuando hay alguien que propone llevarla al Perú, que es mi país, mi patria, pues yo miro para otro lado y me hago el loco. No, pues, yo no podía hacer eso, yo tenía que decir, oye, vamos a apoyar a Perú. Ahora, fíjate cómo es lo maravilloso de la vida, Marco Antonio, que sin nosotros haber planificado nada de esto, de pronto el presidente el día de hoy, 26 de febrero, que esto va a quedar para la historia, 26 de febrero de 2020, el presidente comunica que para el mes de mayo, si todo va bien,
se va a realizar en el Zócalo una gran exposición sobre el problema y la temática de las drogas. Y Entonces, es algo de lo que hemos venido hablando nosotros así es, prácticamente desde hace 10 meses. así Y es. la verdad es que si tenemos un tema que tratar en las mañaneras, son las adicciones. Entonces, sí, para nosotros es más importante el que esté presente esa exposición porque tenemos más fundamento para hablar y exponer nuestros puntos de vista. Esto es definitivo. Esto es definitivo, Wilmer, porque Entonces, bajo esa perspectiva, ¿verdad que es mucho más eficiente y mejor en todos los sentidos que yo viaje para la exposición y no antes? definitivamente tienes razón. Por esto, porque mira, Wilmer, lo hemos hablado nosotros en muchos programas, las adicciones definitivamente son una enfermedad. Y los especialistas la catalogan que es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Creo que tú y yo coincidimos en que sí es curable la enfermedad, pero tiene, como todas las enfermedades, tiene dos tipos de terapia. La terapia profiláctica o preventiva y la terapia curativa. En la terapia preventiva definitivamente es ahí donde podemos invitar a los cineastas, a los escritores de guiones, a los documentalistas, a los youtubers, para que hagan campaña para definitivamente prevenir el que no exista gente que pruebe las adicciones. Esto tiene que funcionar algún día, pero también es muy importante el crear una infraestructura para poder poner lugares especializados en el tratamiento de los que ya están consumiendo estas sustancias. Y yo en lo particular tengo el estudio desde hace mucho tiempo de que ya existe la infraestructura. Que dice, hay que crearla. No, no hay que crearla, ya existe. Tenemos en el país, en México nada más de 100 cárceles, centros de reclusión, ay Dios, cerezos, llámales como quieras, pero son centros a donde la gente está confinada. Yo sé, de hecho, participé con el licenciado Saúl Alfaro Martínez en el reclusorio norte, que se creó un dormitorio, se implementó como área de desintoxicación y se tuvieron resultados maravillosos. Y fue un solo dormitorio. Quiero decirte que el reclusorio me parece ser que tiene 16 dormitorios. Perdón, 16 menos 3, 13 dormitorios. Y de los 13 dormitorios, uno solo se hizo zona de desintoxicación, a donde los jóvenes se les invitó a los que quisieran por su propia voluntad ser internados en ese dormitorio, porque de ese dormitorio no podían salir, no tenían convivencia con los demás gente de la población, sino estaban completamente aislados. Y era una zona libre hasta de tabaco. Y tuvieron muy, muy, muy buenos resultados. Obviamente que la primera terapia que se daba era la terapia ocupacional. Y a los internos que estaban en ese dormitorio se les daban clases de carpintería, de herrería, de plomería, de electricidad, de pastelería o repostería, no sé cómo se llama exactamente, de manualidades. Los enseñaron a trabajar el papel, maché. Obviamente había deportes, había también clases de inglés, había clases de computación. Todo el día estaban ocupados los muchachos, todo el día. Y algo que a un principio no les gustó a los muchachos es que las visitas en el reclusorio son martes, jueves, sábados y domingos. Y ahí, en ese espacio, solamente tenían visita una vez a la semana. No podían ir más que, creo que eran los sábados o los domingos, el día de visita, nada más. Y de hecho, la visita era adentro del mismo dormitorio. No podían salir
al área de visita. Obviamente que ahí tenían espacio para hacer deporte, en fin. Y estaban apoyados por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos, dentistas. Oye, había todo y todo lo hay en los reclusorios, ya está la infraestructura, ya existe la infraestructura, lo único que necesita es implementar el programa. Obviamente, al director del penal y al comandante, al jefe de custodios, no les gusta esto porque en el reclusorio hay un comercio indiscriminado de sustancias ilícitas. Tú dentro del reclusorio puedes conseguir cualquier droga, cualquiera. Whisky, coñac, cerveza, pulque, tequila, lo que quieras puedes conseguir allá adentro. Claro, a precios muy altos. Y puedes conseguir hierba, pastillas, todo lo puedes conseguir allá adentro. Oiga, que el narcotráfico allá adentro existe. Y obviamente el narcotráfico, con todo y que los narcomenudistas son los mismos internos, los narcomayoristas, pues debemos de imaginarnos que debe de ser el comandante Claro. o el director o el subdirector, gente así del reclusorio. En este caso, el que implementó este programa fue el director del penal, Saúl Alfaro Martínez. Cuando vieron el resultado tan exitoso que tuvo, pensaron que cualquier gente ya lo podía continuar. Entonces, se llevan al licenciado Saúl Alfaro Martínez del reclusorio norte al reclusorio oriente para implementar el mismo programa en el reclusorio oriente. Y en el reclusorio norte entra otro subdirector. Todo el mundo pensó que iba a seguir con el programa, pero le ganó la ambición. Prefirió terminar con el programa para que los jóvenes se siguieran consumiendo drogas. Y al licenciado Saúl Alfaro Martínez en el reclusorio oriente lo matan. Madre mía. Un desastre. Marco Antonio, eso sería precioso hacérselo llegar y yo te dejo a ti ese trabajo que te prepares cuando vayamos a la mañanera. Brevemente le expliques ese programa al presidente ahí en vivo y que se entere todo México de ese programa y hacerle un llamado para que se implemente y se recupere ese exitoso programa de este médico para que se vuelva otra vez a implementar en todas las cárceles y reclusorios de México, querido Marco Antonio. Quiero platicar algo. Yo este estudio lo hice desde el año 2000-2002 y yo se lo presenté a Enrique Martínez y Martínez cuando él era gobernador del estado de Coahuila y lo iba a implementar allá en las cárceles de allá de Coahuila. Pero él pensaba que iba a ser precandidato a la presidencia de la República y él me pidió a mí el no darlo a conocer porque si él salía como precandidato, ya estando como precandidato, iba a ser una de sus banderas, pero no fue precandidato él. Entonces todo este trabajo pues, se quedó en el aire, porque de tenerlo preparado lo tengo muy bien, pero además creo que me lo sé de memoria. Qué bueno. Oye, ¿y qué fue de ese precandidato? ¿Aún está vivo? ¿Aún está en la política o ya no? No tengo idea. Yo sé que el sexenio pasado él estaba en Zagarpa, creo que estaba. ¿Cómo se llama? Enrique Martínez y Martínez. Es del PRI. Bueno, pero hay gente buena en el PRI también, poca, pero la hay, Marco Antonio? Mira, lo que pasa es que no todas las ideas de los priistas son malas, Claro. pero la inmensa mayoría sí son malas. Bueno, entonces, Marco Antonio, la verdad es que si hay alguien que se puede recuperar de cualquier partido, por más terrible que sea ese partido, si hay alguien bueno, honesto, se tiene que recuperar. Al final, los cambios, las transformaciones los hacen las personas, Marco Antonio, no los partidos. Son las personas las que son honestas o las que son corruptas. Y un cúmulo de personas corruptas, si se mete en un partido, pues es un partido corrupto y destrozado. Pero son las personas. Bueno, oye, querido Marco Antonio, he disfrutado mucho de este programa, se nos ha ido el tiempo volando. ¿Quieres comentarnos alguna otra cosa? Pues
lo único que te puedo decir es que tiene mucha razón Andrés Manuel al decir que el 60% de los delitos que se cometen, él lo mencionó hace rato, que resulta que están bajo los efectos de la droga. Tanto los que caen en manos, o sea, los muertos, ahora que les hacen los análisis, estaban bajo los efectos de la droga. Pero también los pocos detenidos que han, o los muchos detenidos que han agarrado en el sexenio, la inmensa mayoría están bajo los efectos de la droga. Y si los relacionamos, yo te aseguro que el 80 o más del 80% de los delitos en este país tienen relación con el narcotráfico. Oye, Marco Antonio, yo creo que a partir de este año y el que viene, una vez que los grandes problemas de México estén ya encaminados, como se está haciendo, yo creo que luego va a haber los fiscales que van a empezar a limpiar también de corrupción esos penales, ¿eh? Ese es un punto absolutamente fundamental. Eso es muy importante también, pero también tenemos que tener en cuenta, por lo que vamos a tener resultados excelentes, es que la Guardia Nacional ya va a tener cuarteles a donde realmente van a poder desempeñar bien hecho su trabajo. Imagínate tú que salieran todos los médicos que quieren en el INSABI, que todos salieran de la facultad ya con especialidad y todo, y que les diera trabajo el gobierno y que no hubiera hospitales. Oiga, ¿qué resultados tendrían? Nada. Pues igual estaba pasando. ¿Cómo le exigimos resultados a Andrés Manuel si no hay cuarteles para la Guardia Nacional? Claro, no tenían lo mínimo necesario. Es que además no existía la Guardia Nacional. No existía. Pero además, ahora sí que era como mandar a los soldados a la guerra sin fusil. Wilmer. Sí. O sea, Una versión realmente completa. tenemos que tener en cuenta que lo poco que hicieron fue mucho. Ya ahora con los cuarteles bien habilitados y todo, obviamente van a tener el 100%, el 1000% de mejores resultados. Eso lo vamos a ver en un año, lo vas a ver. Yo estoy seguro que antes de un año van a empezar a desmantelarse ahí los cárteles y los crímenes que no tienes idea, hermano. Se viene una avalancha de desmantelar todo eso que es formidable. Yo tengo mucha esperanza y Yo también. esto va a ocurrir sin ninguna duda. Bueno, mi querido Marco Antonio, entonces quedamos así. Yo voy a hacer todo lo posible y lo imposible para promover mi próximo viaje a México, para que coincida con esa fecha que se va a establecer Me parece ese excelente, programa Wilmer. contra las drogas, porque a mí me interesa mucho también estar, sobre todo, haciendo aportaciones desde el conocimiento. También te quiero decir algo que yo te tengo preparado para cuando vengas aquí a México. Definitivamente es la visita al aeropuerto, al Felipe Ángeles, porque ya para mayo yo siento que ya va a estar muy avanzadas las obras, por lo que hemos visto en los videos de las mañaneras de los lunes. Pero no es lo mismo verlo en video que verlo físicamente. Lógico. Y créeme que como de lugar yo te consigo el que entremos a donde están construyendo el aeropuerto. Y si no nos metemos, yo sé por dónde entrar. Bueno, no hay que colarnos porque si no nos van a detener, Marco Antonio. Van a pensar que somos espías. Mira, te repito lo que yo te he dicho durante mucho tiempo. Yo estudié en la secundaria de Zumpango y yo fui compañero de muchos de los que ahorita deben de ser a lo mejor hasta generales. Pues entonces, oye, Marco años. Antonio, ¿por qué no empiezas a averiguar? Acuérdate tú de tus amigos para entrevistarlos a estos generales del ejército mexicano, claro. ¿Qué más quisiera? Necesitamos ir, Wilmer. Y para mí es imposible desplazarme desde aquí. Pero Bueno, una vez que estés aquí, lo hacemos. Vamos y además, es otra cosa más. Rafael Amador, el que se ofreció a llevarnos por toda la República, casualmente, si hubieras venido ahorita, creo que él todavía no tiene el permiso para poder, porque él se está jubilando. Entonces él me dijo, ay, qué bueno que no va a venir ahorita. Así tengo tiempo de arreglar todos mis papeles, porque ya una vez con sus papeles de jubilación, ya tiene todo el tiempo libre. Así es. Qué bueno, qué bueno. Dale un fuerte abrazo a Rafael Amador. Querido Rafael Amador, muchísimas gracias. Vamos a contar contigo. Pregunta, a Beto Acosta, ¿cuándo lo vamos a entrevistar?
¿Qué otra cosa es el trailero de Nueva York? Cuando tú me digas, cuando él pueda, bueno, cuando él pueda, porque él cuando esté en viaje tiene que ser un momento que él pare y que tenga un rato para nosotros. Yo estoy Me comunico disponible. con él. Ahorita, terminando el programa contigo, me comunico con él para que él nos diga cuándo puede y a qué hora. Perfecto, Marco Antonio. Muchísimas gracias. Queridos amigos, ha sido Marco Antonio Martínez Bravo del canal Desde mi humilde punto de vista, que trata sobre temas políticos y de la 4T, y que también tiene un canal muy divertido sobre anécdotas personales, historias y demás, el canal Renacimiento 2020. Visiten, por favor, el canal de Marco Antonio. Necesita subir más suscriptores. No lo visiten, suscríbanse. Eso. No les cuesta nada. Visítenlo y suscríbanse. Querido Marco Antonio, un gusto, hermano, un placer, y vamos a muerte con la 4T. A muerte con la 4T, que Dios te bendiga. Un abrazo y mis mejores deseos y que mi Padre Dios los colme de bendiciones. Y estamos hasta la próxima. Hasta la próxima y un saludo muy cordial, muy cariñoso para todos tus suscriptores, querido amigo. Adelante.